El sol abrasaba sin piedad la pequeña ciudad brasileña de Vilanova cuando Aurelia Valenzuela Braga entró en la oficina acristalada de la empresa de su padre. Atrás quedaba el aire pesado, impregnado de olor a asfalto caliente y gases de escape. Los tacones altos repiqueteaban sobre el suelo de mármol, y su austero traje de negocios color marfil contrastaba con las sombras oscuras que llenaban el vestíbulo. La mujer, de 32 años, siempre había dado la impresión de ser alguien nacido para más de lo que esta polvorienta ciudad de provincias podía ofrecer. Su postura, su mirada, su forma de hablar, todo hablaba de la alta sociedad. Pasó junto a varios empleados que inclinaron la cabeza respetuosamente. Algunos cuchicheaban a sus espaldas. La hija del dueño era siempre objeto de una atención implacable. Aurelia estaba acostumbrada a ignorar esas miradas. Pensaba en el próximo encuentro con su padre. Eduardo Valenzuela no era solo su progenitor, sino una figura clave en toda la región. Un hombre cuyo nombre se pronunciaba con admiración y respeto desde Río de Janeiro hasta los rincones más remotos del estado. La recepcionista, al ver a Aurelia, avisó inmediatamente de su llegada por el teléfono interno. Un momento después, Aurelia estaba ante la enorme puerta del despacho de su padre. Se detuvo un momento y respiró hondo. Estas reuniones exigían siempre una concentración absoluta. Su padre no toleraba los despistes, ni siquiera en su propia hija. El despacho de Eduardo era un reflejo de su carácter, espacioso pero ascético. Unas pesadas cortinas atenuaban el brillante sol brasileño, sumiendo la habitación en la penumbra. «Aurelia», dijo señalando la silla de enfrente, «siéntese. Tenemos mucho trabajo que hacer». Eduardo Valenzuela era un hombre que se había pasado la vida construyendo su imperio. Empezó con una pequeña empresa de transportes y poco a poco fue ampliando el negocio a la importación y exportación, las inversiones inmobiliarias y las participaciones en varias empresas industriales. A sus 62 años, conservaba un control férreo y una mente afilada como una cuchilla. Sus canas y sus arrugas no hacían sino reforzar su autoridad. En la ciudad se le respetaba y temía a partes iguales. «¿Cómo va la construcción de la nueva terminal?», preguntó Aurelia, acomodándose en su silla. Sabía que su padre apreciaba un enfoque profesional, sin ser demasiado cortés. «Más despacio de lo que me gustaría», respondió Eduardo frotándose la barbilla. «Pero eso no es lo principal de lo que quería hablar. Tenemos la oportunidad de firmar un contrato con Mercosur para el suministro de equipos. Esto aumentará la facturación de la empresa en un 30% el próximo trimestre». Le entregó a su hija una carpeta con documentos. Aurelia examinó el contenido. Su mente matemática siempre había sido útil en los negocios. Calculaba rápidamente los riesgos y veía oportunidades donde otros las pasaban por alto. «Los números parecen convincentes», dijo hojeando las páginas. «Pero el plazo es demasiado ajustado. Tenemos que tener en cuenta posibles retrasos». Eduardo asintió satisfecho. Su hija nunca le había defraudado con sus notas. «Por eso quiero que supervises este proyecto personalmente», dijo, sacando un puro del cajón de su escritorio. No lo encendió. Solo lo hizo girar entre sus dedos, una costumbre que había adquirido desde que los médicos le habían prohibido fumar. Pero había un detalle de naturaleza delicada. Aurelia levantó la vista de sus papeles. Cuando su padre hablaba así, siempre significaba algo importante. «Para el acuerdo con Mercosur necesitamos un depósito. $750,000, dijo la cantidad, observando atentamente la reacción de su hija. «Pero en este momento, la empresa está teniendo, digamos que hay algunas dificultades para transferir oficialmente esa cantidad de dinero. Auditoría fiscal, ya sabe». Aurelia asintió comprensiva. En el negocio de su padre, este tipo de GAN ocurrían con regularidad. «Necesito que el dinero esté en tu cuenta personal durante un tiempo, no más de una semana», continuó Eduardo. «Luego lo transferiremos a las contrapartes. Es una práctica normal, hija. Solo una formalidad». Aurelia no respondió de inmediato. Su padre ya le había hecho otras peticiones similares, pero la suma nunca había sido tan elevada. Calculó mentalmente los posibles riesgos: legislación, impuestos, consecuencias para su reputación. Por otra parte, rechazar a su padre era mostrar desconfianza, un lujo inaceptable en su familia. «De acuerdo», dijo al fin, «pero solo durante una semana. Y quiero la documentación completa del trato». Eduardo sonrió y por fin guardó el puro. Una vez terminada la parte comercial de la conversación,
Eduardo se relajó un poco. Rara vez se interesaba por la vida personal de su hija, pero hoy, por alguna razón, preguntó: ¿Cómo está Rodrigo? ¿Sigue trasteando con su restaurante? Aurelia sintió que algo en su interior se contraía. Rodrigo Monteiro, su marido desde hacía 7 años, era un motivo constante de tensión entre ella y su padre. Eduardo nunca había aprobado el matrimonio, pues consideraba a Rodrigo indigno de su hija. Restaurador. La palabra sonaba casi como un insulto en boca de Eduardo. «Le va bien», replicó Aurelia secamente. «El restaurante es cada vez más popular». Eduardo resopló, dejando claro que no estaba impresionado. Para él, un pequeño negocio como un restaurante no era más que un juguete, que no merecía la atención de un verdadero empresario. Si necesitaba ayuda financiera, empezó. «No», le interrumpió bruscamente Aurelia. «Rodrigo puede arreglársela solo, y nunca aceptaría dinero de ti, ya lo sabes». Eduardo se encogió de hombros. «El orgullo es algo caro», dijo, «sobre todo cuando no está respaldado por oportunidades». Tras la reunión con su padre, Aurelia regresó a su despacho. El día se alargó lentamente, lleno de trabajo rutinario. Revisó informes, hizo llamadas telefónicas, se reunió con directivos. Por la tarde, los $750,000 prometidos habían llegado a su cuenta. Al ver esta cantidad en la pantalla del ordenador, Aurelia sintió una vaga inquietud que no podía explicar. El sol ya se deslizaba hacia el horizonte cuando por fin se dispuso a volver a casa. Un sedán negro con chofer privado la esperaba en el amplio aparcamiento subterráneo del centro de negocios. Aurelia podría haber conducido ella misma, pero su padre había insistido en que fuera un chofer, una cuestión de estatus y seguridad. Su casa y la de Rodrigo estaban en un barrio de lujo, en lo alto de una colina con vistas a la ciudad y al lejano océano. Era un chalet moderno, minimalista, de 2 plantas, con grandes ventanales y una amplia terraza. Aurelia había insistido en esta casa en contra de los deseos de Rodrigo, que hubiera preferido algo más tradicional y acogedor. Cuando el coche se detuvo en la puerta, Aurelia sintió que la tensión del día empezaba a remitir. Su casa siempre había sido un lugar de paz para ella, donde podía quitarse la máscara de mujer de negocios y ser ella misma. Pero hoy algo iba mal. El coche de Rodrigo no estaba en la entrada. Normalmente ya estaba en casa, preparando la cena. Aurelia frunció el ceño, recordando que su marido no la había llamado en todo el día, lo que no era habitual. Al entrar en la casa, sintió de inmediato el silencio. No había sonidos de cocina, ni la música que Rodrigo solía poner mientras trabajaba en la cocina. «¿Rodrigo?», gritó al entrar en el salón. «¿Estás en casa?». No obtuvo respuesta. Aurelia sacó el teléfono y marcó el número de su marido. Tras unos pitidos, saltó el buzón de voz. Aquello era aún más extraño. Rodrigo siempre contestaba a sus llamadas, aunque estuviera ocupado en el restaurante. Subió al dormitorio para cambiarse. Mientras se quitaba el traje de negocios, Aurelia se dio cuenta de que el armario de Rodrigo estaba entreabierto y algunas de sus cosas desparramadas, como si hubiera hecho la maleta con prisas. La emoción empezó a crecer. En ese momento, su teléfono zumbó, alertándola de un nuevo mensaje. Aurelia lo cogió con una rapidez que la sorprendió a sí misma. El mensaje procedía de un número desconocido. «Comprueba tu correo electrónico. La información que solicitaste». Aurelia no recordaba haber solicitado ninguna información, pero al cabo de un segundo se dio cuenta. Debía de ser del investigador privado que había contratado hacía 15 días. Lo había contratado después de notar cambios extraños en el comportamiento de su marido, regresos tardíos a casa, ausencias inexplicables y la costumbre de bloquear el teléfono con una contraseña. Con el corazón latiéndole frenéticamente, abrió el portátil y entró en su correo electrónico. Un nuevo mensaje sin asunto solo contenía un enlace a un almacenamiento cifrado en la nube. Aurelia hizo clic en él e introdujo la contraseña que el detective le había dicho antes. Las fotos empezaron a abrirse en la pantalla. Las primeras imágenes estaban tomadas desde lejos. Rodrigo saliendo de alguna casa, entrando en un coche. Nada especial. Pero luego aparecieron otras fotos, más claras y mucho más dolorosas. Rodrigo abrazando a una joven a la entrada de una casa desconocida para Aurelia. Rodrigo besando a la misma mujer en un café donde, por lo que parecía, nadie debía reconocerlos. Rodrigo entrando con ella en un hotel de las afueras de la ciudad. La mujer era guapa, alta, delgada, con el pelo largo y negro, más joven que Aurelia,
quizá 25 años menos. En una de las fotos, ella reía con la cabeza inclinada hacia atrás, y Rodrigo la miraba con una ternura que Aurelia no había visto en sus ojos desde hacía mucho tiempo. La última foto fue tomada esta tarde. Rodrigo y aquella mujer estaban sentados en la terraza del restaurante, cogidos de la mano. Sobre la mesa estaba la misma botella de vino de la bodega de su casa. Aurelia cerró el portátil y los ojos. Una tormenta de emociones se desató en su interior. Dolor, traición, ira, humillación. 7 años de matrimonio, todos esos planes de futuro, todas esas conversaciones sobre los hijos. ¿Era todo mentira? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se las secó rápidamente. Llorar era mostrar debilidad, y Aurelia Valenzuela Braga no era una mujer débil. Volvió a abrir el portátil y empezó a estudiar el informe del detective. La mujer de las fotos era Dorotea Cadavid, 27 años, recepcionista en el restaurante de Rodrigo desde hacía 6 meses, recientemente divorciada. Vive en un piso de alquiler cerca del centro de la ciudad. Aurelia sonrió amargamente. La clásica historia de jefe y subordinado. Banal hasta la náusea. El ruido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Oyó los pasos de Rodrigo en el pasillo, sus silbidos. Estaba claro que estaba de buen humor. ¿Aurelia?, llamó entrando en el salón. ¿Estás en casa? Ella respiró hondo, reuniendo fuerzas para la conversación que se avecinaba. Luego cerró lentamente el portátil y salió de la cocina. Rodrigo estaba de pie en medio del salón. Un hombre de 34 años que antaño la había cautivado con su energía y ambición. Alto, moreno y de ojos expresivos, seguía siendo atractivo, aunque últimamente había empezado a engordar un poco. Mirándolo ahora, Aurelia no podía creer que ese hombre, en quien confiaba incondicionalmente, pudiera traicionarla de esa manera. ¿Dónde te habías metido?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Rodrigo frunció ligeramente el ceño, como sorprendido por el tono. En el restaurante, por supuesto, respondió él evitando su mirada. Nos han hecho un gran pedido para un evento de empresa. La mentira sonó tan casual, tan natural, que Aurelia sintió una nueva oleada de ira. Interesante, dijo cruzando los brazos sobre el pecho. Y tu ayudante me ha dicho que te tomabas el día libre. Rodrigo se quedó paralizado un instante, pero se recompuso rápidamente. Ah, sí, un día libre. Me refería a que estuve allí un rato para ver cómo iban las cosas y luego tuve reuniones con proveedores. Con proveedores, repitió Aurelia lentamente. Y esos proveedores no trabajan en el Hotel Miranda, a las afueras de la ciudad, ¿verdad? La cara de Rodrigo cambió. Intentó mantener la ecuanimidad, pero sus ojos delataban pánico. ¿De qué estás hablando?, preguntó tratando de ganar tiempo. Aurelia se acercó a la mesa donde estaba su portátil, lo abrió y giró la pantalla hacia su marido. En la pantalla había una foto de él besando a Dorotea a la entrada del hotel. Estoy hablando de esto, Rodrigo, dijo, y al final le tembló la voz. Hablo de que me engañaste con una recepcionista de tu restaurante. Rodrigo miró la fotografía con la expresión de un hombre atrapado en una trampa. Guardó silencio unos segundos y luego se le hundieron los hombros. Aurelia, ¿puedo explicártelo?, comenzó. ¿Explicarte?, lo interrumpió ella, alzando la voz. ¿Qué quieres explicar exactamente? ¿Cómo besas a esta mujer? ¿Cómo la llevas a los hoteles? ¿Cómo pasas tiempo con ella cuando deberías estar en un restaurante? O tal vez me expliques por qué llevas nuestro vino para agasajar a tu amante. Rodrigo suspiró y se hundió en una silla, tapándose la cara con las manos. No quería que te enteraras así, murmuró. Iba a hablar contigo. ¿Cuándo?, preguntó Aurelia, sintiendo que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. ¿Después de cuántos años de mentiras ibas a decirme la verdad? Rodrigo levantó la cabeza y la miró con una expresión que era una mezcla de culpa y algo más que Aurelia no podía o no quería reconocer. ¿Alivio, tal vez? Nuestro matrimonio hace tiempo que se acabó, Aurelia, dijo en voz baja. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. Siempre estás trabajando, siempre con tu padre y sus negocios. Yo solo soy un apéndice de tu vida perfecta. Aurelia sintió que su ira estallaba con renovado vigor. No te atrevas a echarme la culpa a mí, gritó. Si teníamos un problema, tendrías que haberlo hablado, no haberte ido a la cama con la primera chica que conociste. Dorotea no es una primera compañera, argumentó Rodrigo con voz firme. Ella me entiende, aprecia lo que hago.
No me desprecia como tú y tu padre. Para ti, siempre he sido poco bueno, poco rico, poco exitoso. Aurelia no podía creer lo que oía. Todo este tiempo le había apoyado. Le había ayudado con el restaurante. Había estado a su lado en los conflictos con su padre. Y así era como él se lo pagaba. «Fuera», susurró temblando de rabia. «Fuera de mi casa». Rodrigo se levantó, con una extraña expresión de determinación en el rostro. «Esta es nuestra casa, Aurelia», dijo. «Tengo tanto derecho a ella como tú». «La casa se compró con mi dinero», le recordó ella. «Y quiero que te vayas, ahora mismo». Estaban frente a frente, separados no solo por el espacio del salón, sino también por el abismo de la traición y la mentira. 7 años de vida juntos se desmoronaban ante sus ojos, convirtiéndose en un puñado de cenizas. Finalmente Rodrigo asintió. «De acuerdo», dijo. «Me marcho, pero este no es el final de esta conversación, Aurelia. Tenemos mucho que discutir». Subió las escaleras y bajó unos minutos después cargado con una pequeña bolsa. Al pasar junto a Aurelia, se detuvo un momento, como si quisiera decir algo pero hubiera cambiado de idea. Luego salió por la puerta. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, Aurelia se permitió por fin entregarse por completo a su dolor. Se tiró al suelo y sollozó, por primera vez en años. Los sollozos sacudían su cuerpo, las lágrimas fluían sin control. El dolor era físicamente palpable, como si alguien le hubiera arrancado una parte de su ser. Había pasado una semana desde aquella fatídica noche. Aurelia no había vuelto a la casa que compartían. Se quedó en el dormitorio de invitados de la casa de su padre, como había hecho una vez de niña cuando el mundo le parecía demasiado cruel o incomprensible. Eduardo no hizo preguntas innecesarias ni presionó a su hija, pues sabía muy bien que necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Aquella mañana, Aurelia se despertó con el timbre del teléfono. Durmió intranquila, como todos esos días, y durante los primeros instantes se limitó a mirar al techo, sin querer volver a la realidad. Las pesadas cortinas no dejaban pasar la luz del sol, y la habitación permanecía sumida en la penumbra, a pesar de lo temprano que había amanecido. En la mesilla de noche había una taza de té de hierbas sin tocar, traída por la criada la noche anterior, y un frasco de somníferos. Aún no se había decidido a tomarlas. El teléfono seguía sonando. Aurelia lo cogió de mala gana, esperando ver otra llamada perdida de Rodrigo. Le había llamado docenas de veces esta semana, dejándole mensajes en los que le rogaba que se reunieran o le pedía que hablaran de detalles prácticos. Aurelia los había ignorado todos, pero esta vez no era él quien llamaba. La pantalla mostraba una notificación del banco. Aurelia frunció el ceño y abrió el mensaje. En un segundo, el sueño había desaparecido. $750,000 habían sido cargados en su cuenta. El mismo dinero que su padre le había transferido para su custodia temporal. El pánico se apoderó de ella al instante. Con dedos temblorosos, abrió la aplicación bancaria y comprobó el historial de transacciones. La transacción se había realizado anoche. Transferencia de fondos a la cuenta de la agencia inmobiliaria Prime Estate, rezaba la escueta línea. Aurelia se quedó helada. Ella nunca había hecho esa transferencia. Pero, ¿quién podía haber accedido a su cuenta? Y entonces cayó en la cuenta. Rodrigo. Hacía unos años, cuando contrataron cuentas y seguros conjuntos, él había recibido un poder notarial para gestionar algunas de sus finanzas. Ella nunca lo había cancelado, lo consideraba una mera formalidad. Se dio cuenta como un rayo. Rodrigo había robado ese dinero, un dinero que ni siquiera le pertenecía, sino que le había sido confiado por su padre. Aurelia saltó de la cama y empezó a vestirse frenéticamente. Tenía que ir inmediatamente al banco, averiguar todos los detalles, intentar detener la transacción si no era demasiado tarde, y después, ocuparse de Rodrigo. Llamó a un taxi y bajó a la cocina. Eduardo ya estaba desayunando, como de costumbre, hojeando la prensa económica. Al ver a su hija vestida para salir, enarcó las cejas sorprendido. ¿Has decidido volver al trabajo?, preguntó dejando el periódico a un lado. Es lo que hay que hacer. Los negocios siempre ayudan a despejar la mente. Aurelia negó con la cabeza. No quería contarle a su padre lo que había pasado, al menos hasta que lo hubiera aclarado por sí misma. Eduardo nunca había aprobado su matrimonio con Rodrigo, y la noticia del robo de una suma tan elevada podía provocarle acciones imprevisibles.
Tengo algunos asuntos personales que atender, dijo, tratando de mantener la calma. Volveré para comer. Eduardo asintió, mostrando poco interés. Durante los años que había trabajado con su hija, estaba acostumbrado a confiar en ella y a no interferir en sus decisiones. Coge mi coche, dijo, haciendo un gesto para anular sus objeciones. Y al conductor también. No deberías conducir en tu estado. Aurelia no discutió. Normalmente se habría negado, prefiriendo la independencia, pero ahora su cabeza estaba ocupada con otra cosa. El trayecto hasta la sucursal del Banco Central duró unos 30 minutos. Durante todo el trayecto, Aurelia consultó nerviosa su teléfono, esperando una notificación de una transacción cancelada o alguna otra información, pero la pantalla permanecía inerte. El Banco Santander estaba ubicado en un antiguo edificio colonial del centro de la ciudad. Las columnas majestuosas, los suelos de mármol y los techos altos inspiraban confianza en la institución. Por lo general, Aurelia apreciaba este ambiente, pero hoy cada detalle la irritaba. La lentitud del personal, las colas, la necesidad de pasar por trámites formales. Por fin consigue hablar con un alto directivo. Sergio Valente, un hombre de mediana edad con ojos atentos detrás de unas gafas, la saludó con una sonrisa profesional, que desapareció rápidamente cuando Aurelia le explicó la situación. Señora Valenzuela, dijo mientras comprobaba la información en el ordenador, me temo que la transacción ya se ha completado. El dinero se transfirió a la cuenta de Prime Estate ayer a las 18 horas y 23 minutos. Según nuestro sistema, la transferencia fue autorizada por su marido, el señor Monteiro, que actuaba en virtud de un poder notarial. Aurelia apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. ¿Ese poder se puede revocar? Por supuesto, asintió Sergio. Podemos hacerlo ahora mismo, pero no afectará a la transacción ya realizada. ¿Y un reembolso?, preguntó Aurelia, aunque ya sabía la respuesta. Sergio negó con la cabeza. Por desgracia, el banco no puede iniciar un reembolso sin el consentimiento del beneficiario o una orden judicial. Si cree que los fondos se han transferido de forma fraudulenta, póngase en contacto con la policía. Aurelia se dio cuenta de que la policía no era una opción. Explicar el origen del dinero sería muy indeseable, dada la naturaleza de los negocios de su padre. Necesito toda la información sobre esta transacción, dijo con firmeza. Todos los detalles que tenga. Y quiero que se cancele el poder de inmediato. Una hora más tarde, Aurelia salió del banco con una carpeta de documentos y una sensación de fría determinación. Ahora sabía que Rodrigo había transferido el dinero a la cuenta de una de las agencias inmobiliarias más prestigiosas de la región. Al parecer, había comprado la propiedad. Y Aurelia adivinó para quién. La siguiente parada fue la inmobiliaria Prime. La oficina estaba situada en un moderno centro de negocios en la plaza principal de la ciudad. Puertas de cristal, diseño minimalista, música apagada, todo gritaba prosperidad y fiabilidad. Aurelia decidió actuar a hurtadillas. Cuando se acercó a la recepción, se presentó como una clienta potencial que quería comprar una propiedad de primera calidad. La joven empleada llamó inmediatamente a una de las mejores agentes, Gabriela Santos. Una mujer menuda con el pelo perfecto y un traje impecable, recibió a Aurelia con entusiasmo. La condujo a un despacho privado para negociaciones confidenciales y le ofreció café o champán. Solo a los clientes con presupuestos especiales se les ofrece una conversación privada, dijo Gabriela con una sonrisa, apreciando claramente el traje caro y los modales seguros de Aurelia. Aurelia rechazó las bebidas y se puso manos a la obra. Estoy buscando algo realmente especial, dijo. Quizá algo parecido a la reciente compra de Rodrigo Monteiro. Gabriela enarcó una ceja, sorprendida. ¿Conoce al señor Monteiro? Es mi marido, respondió Aurelia, observando atentamente la reacción de la agente. Gabriela mantenía una expresión profesionalmente neutra, pero en sus ojos había un destello de preocupación. Ah, señora Monteiro, dijo con una sonrisa forzada. Su marido no mencionó que usted también estaba interesada en comprar una propiedad. Fue una sorpresa, respondió Aurelia con frialdad. Y por favor, llámeme señora Valenzuela. Conservo mi apellido de soltera. Gabriela asintió, claramente incómoda. Por supuesto, señora Valenzuela. ¿Qué puedo hacer por usted? Hábleme de la propiedad que compró mi marido. Me gustaría ver si tiene buen gusto. Gabriela vaciló, previendo un problema. Finalmente, dijo con cautela. Lo siento, señora, pero la transacción con el señor Monteiro era confidencial. No estoy segura de poder revelar los detalles sin su consentimiento.
Aurelia se inclinó hacia adelante y su voz se endureció. Señora Santos, comprendo su compromiso con la ética profesional, pero permítame ser clara. Mi marido compró la propiedad utilizando dinero de mi cuenta sin mi consentimiento. Dinero que, en rigor, ni siquiera me pertenece. Puedo presentar una denuncia por fraude ante la policía y entonces todos sus documentos serán incautados por orden judicial. O puedes cooperar conmigo ahora y resolveremos esto discretamente, sin dañar la reputación de tu agencia. Gabriela palideció. Evaluó rápidamente la situación y, al parecer, decidió que cooperar era menos arriesgado. Entiendo, señora, dijo en voz baja. ¿Qué quiere saber exactamente? Todo, respondió Aurelia. La dirección, el precio, los detalles de la transacción. Y quiero copias de todos los documentos. 20 minutos después, Aurelia sabía mucho más. Efectivamente, Rodrigo había comprado la propiedad, un chalet de lujo en las afueras, en un barrio de lujo con vistas al océano. El precio era exactamente de $750,000. La transacción estaba registrada a nombre de Dorotea Cadavid, con la nota «Regalo de Rodrigo Monteiro». Según los documentos, debían mudarse hoy. Aurelia apenas podía contener la rabia. Rodrigo no solo había robado el dinero, sino que lo había robado para comprarle una casa a su amante. Una casa que valía una fortuna. ¿De verdad había perdido tanto la cabeza por esa mujer? ¿O era una forma de romper por fin con el pasado, con ella, Aurelia? Al salir de la agencia, se detuvo en la calle, tratando de ordenar sus pensamientos. La gente pasaba deprisa, alguien hablaba por teléfono, alguien reía. El bullicio habitual de la ciudad que ahora parecía tan lejano e irreal. El mundo de Aurelia se desmoronaba, y la ciudad seguía viviendo su vida, indiferente a su dolor. De repente se dio cuenta de que no tenía hambre, aunque no había comido desde la noche anterior. No se sentía cansada, aunque apenas había dormido. En su interior solo había vacío y una rabia fría y ardiente. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Decírselo a su padre? Seguramente él querría vérselas con Rodrigo a su manera, y eso no acabaría bien. ¿Acudir a los abogados? Eso llevaría semanas, si no meses, y su padre necesitaba el dinero ya. Aurelia decidió que primero tenía que hablar con Rodrigo en persona, obligarle a devolver el dinero. Si eso no funcionaba, entonces tendría que involucrar a su padre. Llamó a un chofer y le dio la dirección de la casa que Rodrigo había comprado. Necesitaba asegurarse de que realmente estaba allí y de que se daba cuenta de a qué se enfrentaba. El viaje duró unos 40 minutos. Salieron de la ciudad y se dirigieron a lo largo de la costa, pasando por pueblos pesqueros y complejos turísticos. Finalmente, el coche se desvió por una carretera privada que conducía al lujoso barrio de Esmeralda Gardens, una zona conocida por sus villas de lujo y sus residentes estrella. Aurelia pidió al conductor que se detuviera a la entrada del barrio, prefiriendo proceder con cautela. No quería que Rodrigo la descubriera antes de tiempo. El guardia de la entrada intentó detenerla, pero Aurelia presentó documentos de la agencia inmobiliaria que demostraban que la casa se había comprado con cargo a su cuenta. Fue suficiente. La villa número 17 estaba situada al final de una carretera sinuosa, en un lugar elevado con una vista espectacular del océano. El moderno edificio encalado con enormes ventanas panorámicas parecía el epítome del lujo y el gusto refinado. Aurelia se maravilló de lo diferente que era la casa de la que Rodrigo habría elegido para ellos dos. Él siempre había preferido un estilo más tradicional, con rincones acogedores y colores cálidos. Esta casa, en cambio, era el epítome de la elegancia moderna y fresca, exactamente el tipo de casa que le gustaba a Aurelia. No se le escapaba la ironía. Para su amante, Rodrigo había elegido una casa del estilo que le gustaba a su esposa. ¿Qué era esto? ¿Una coincidencia o un deseo subconsciente de recrear lo que habían perdido? En la entrada había un camión cubierto con el logotipo de una empresa de mudanzas. Los trabajadores descargaban cajas y objetos bien empaquetados. Así que hoy se mudaban de verdad. Aurelia no se acercó. Encontró un lugar apartado en una propiedad vecina, detrás de un seto, desde donde podía observar sin riesgo de ser vista. Pronto vio a Rodrigo. Había salido de casa en compañía de Dorotea. Estaban en la terraza discutiendo algo con los obreros. Rodrigo tenía el brazo alrededor de la cintura de la joven, y había un orgullo posesivo en sus gestos. Estaba enseñando algo en el jardín, al parecer planeando futuras mejoras en el terreno.
Dorotea parecía feliz. Sonreía mientras se acurrucaba junto a Rodrigo, con los ojos llenos de indisimulada adoración. Parecían la pareja perfecta, disfrutando de una nueva etapa de la vida juntos. Aurelia sintió que algo se rompía en su interior. Una cosa era saber de la traición, ver las fotos, y otra muy distinta verlos juntos, felices, haciendo planes para el futuro. Con su dinero, con el dinero de su padre. En ese momento, decidió que no iba a montar una escena. No ahora. Primero había que planearlo todo con cuidado. Rodrigo era demasiado confiado, demasiado feliz en su nuevo mundo. No estaría dispuesto a transigir ni a hacer concesiones. Si quería recuperar su dinero, tenía que actuar con más inteligencia. Aurelia volvió al coche y pidió al conductor que la llevara a la casa de Rodrigo y ella que había abandonado hacía una semana. Era hora de enfrentarse a la realidad y prepararse para actuar con decisión. La casa la recibió con un silencio opresivo. Nadie parecía haber vivido aquí esta semana. Todas las cosas seguían en su sitio, pero había una extraña alienación en el aire, como si la casa también sintiera que la familia que la había habitado ya no existía. Aurelia recorrió las habitaciones, despidiéndose mentalmente de su vida anterior. En el dormitorio descubrió que Rodrigo se había llevado todas sus pertenencias: ropa, objetos personales, incluso las fotografías enmarcadas de la mesilla de noche. No pensaba volver. Su despacho también estaba en perfecto orden. Los cajones de la mesa estaban vacíos, las estanterías vacías de libros y documentos. Rodrigo había destruido minuciosamente todo rastro de su presencia, como si quisiera borrar de su memoria 7 años de matrimonio. Aurelia se sentó en su escritorio y abrió el portátil. Necesitaba reunir toda la información posible sobre la nueva casa, la situación financiera de Rodrigo, sus negocios. Si él se negaba a devolver el dinero voluntariamente, ella tendría que utilizar toda la influencia que pudiera. Pasó las horas siguientes frente al ordenador, recopilando información, tomando notas, pensando en una estrategia. Un plan empezó a formarse en su cabeza, claro, despiadado, eficaz. Era de noche cuando por fin terminó su trabajo. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso. Las luces de las casas se encendían. Aurelia estaba en el salón, mirando las fotografías familiares de las paredes. Ella y Rodrigo el día de su boda, de vacaciones en Europa, en la inauguración de su restaurante, momentos felices convertidos en amarga burla. Sacó el teléfono y marcó el número de su padre. «Papá», dijo cuando Eduardo contestó. «Necesito hablar contigo. Es sobre el dinero que me confiaste». Hubo una pausa. Luego Eduardo preguntó con una nota de preocupación en la voz. «¿Pasa algo?» «Sí», respondió Aurelia. «Pero no quiero hablar por teléfono. ¿Puedes venir?» «Dentro de una hora», contestó Eduardo brevemente y colgó. Aurelia sabía que la conversación con su padre no sería fácil. Tendría que confesar su inexcusable negligencia, el hecho de haber confiado a Rodrigo el acceso a sus cuentas. Eduardo se pondría furioso, pero no había otra salida. Bajó a la cocina y abrió una botella de vino. El alcohol nunca había sido para ella una forma de resolver los problemas, pero esta noche necesitaba algo para mitigar el agudo dolor de la traición. Exactamente una hora después sonó el timbre. Eduardo llegaba, como siempre, puntual. Aurelia respiró hondo, preparándose para una conversación desagradable, y fue a abrir la puerta. Eduardo entró en la casa y echó un rápido vistazo al salón, como si estuviera evaluando el entorno. Siempre era observador, y la botella de vino medio vacía y las señales del duro trabajo de Aurelia, papeles esparcidos por la mesa, un portátil abierto, no escaparon a su atención. «¿Qué le pasa?», preguntó sin preámbulos, acomodándose en una silla. Aurelia se sentó enfrente y comenzó su relato. No ocultó nada, ni su confesión de la infidelidad de Rodrigo, ni cómo él había utilizado el poder notarial en su cuenta, ni su investigación que la había llevado a la villa de Esmeralda Gardens. Mientras contaba la historia, el rostro de Eduardo se ensombreció y en sus ojos apareció el brillo peligroso que Aurelia recordaba de su infancia. Era la mirada que solía tener su padre antes de aplastar a otro competidor o castigar a un empleado que lo había traicionado. «Así que tu marido», dijo Eduardo con indisimulado desprecio cuando Aurelia terminó, «¿robó $750,000 y compró una casa para su amante?» Aurelia asintió en silencio. «¿Y ese dinero estaba destinado al acuerdo con Mercosur?», continuó Eduardo. «¿Dinero que debía ser transferido a las contrapartes en 2 días?»
De nuevo el asentimiento. Eduardo se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Su figura, silueteada contra el cielo del atardecer, parecía monumental y amenazadora. «Deberías habérmelo dicho enseguida», dijo en voz baja, pero Aurelia conocía el tono. Padre estaba furioso. «No jugar a detectives». «Quería encargarme yo», replicó ella tratando de mantener la voz firme. «Es mi marido y mi responsabilidad». Eduardo se volvió bruscamente. «¿Su responsabilidad?», repitió. «Es mi dinero, Aurelia, dinero del que depende el futuro de la empresa, y dejaste que un restaurador lo robe». Aurelia sintió que la ira le subía al pecho. Incluso ahora, incluso en esta situación, su padre no podía evitar recordarle su desaprobación por sus decisiones. «Recuperaré ese dinero», dijo con firmeza. «Tengo un plan». Eduardo resopló. «¿Qué plan?». «Mañana iré a ver a Rodrigo y le exigiré que devuelva el dinero. Si se niega, le recordaré que el hurto mayor está penado con cárcel y que tengo pruebas de su culpabilidad». «¿Y crees que se asustará?», preguntó Eduardo con indisimulado escepticismo. «¿Un hombre que ya te ha traicionado 2 veces? ¿Que lo ha arriesgado todo por otra mujer?». Aurelia no contestó. En el fondo de su corazón, dudaba que Rodrigo cediera a las amenazas. Ahora que había dado un paso tan desesperado como robar el dinero, estaba acorralado y podía actuar de forma imprevisible. Eduardo negó con la cabeza. «No, hija, este asunto requiere medidas más drásticas». Sacó el teléfono y marcó un número. «Fernando», dijo por el auricular. «Coge a Benedicto y ven a mi casa, ahora mismo». Aurelia se puso tensa. Fernando Peixoto y Benedicto Morales eran los solucionadores de problemas de Eduardo, su mano derecha e izquierda en asuntos que requerían un tratamiento especial. Si su padre los convocaba, significaba que planeaba algo serio. «Papá», comenzó ella con suavidad, «no nos precipitemos. Estoy segura de que puedo...». «No», la interrumpió Eduardo. «Necesito ese dinero antes de 2 días. No tenemos tiempo para negociaciones, amenazas y otras tonterías. Lo arreglaremos hoy». La mañana estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre Vilanova, prometiendo lluvia. Aurelia estaba de pie junto a la ventana del salón de la casa de sus padres, observando cómo las primeras gotas rompían en las losas de mármol de la terraza. Había pasado la noche en vela, repitiendo en su cabeza la conversación con su padre de la noche anterior y su posterior llamada telefónica. Eduardo había sido inflexible. Debían ir inmediatamente a la nueva casa de Rodrigo y exigir la devolución del dinero. «Por la fuerza, si es necesario», añadió en un tono que no implicaba objeción alguna. Aurelia intentó convencer a su padre de que le permitiera hablar primero a solas con su marido, pero fue en vano. Los acontecimientos se desarrollaban con demasiada rapidez, fuera de su control. Llamaron a la puerta con cautela. Entró María, una anciana ama de llaves que había servido a la familia Valenzuela durante más de 30 años. «Señora Aurelia, el desayuno está servido», dijo en voz baja. «Su padre la está esperando». Aurelia asintió y siguió a María hasta el espacioso comedor. Eduardo ya estaba sentado a la cabecera de la larga mesa. Delante de él estaban los periódicos de la mañana y una taza de café solo sin azúcar, su desayuno desde hacía muchos años. Levantó la vista cuando entró Aurelia y le señaló la silla de al lado. «Pareces cansada», dijo, observando el rostro pálido de su hija. «Deberías haber dormido». «No podía», contestó Aurelia brevemente, cogiendo la taza de café de manos de María. «¿Cuándo llegarán Fernando y Benedicto?» «Ya están aquí», señaló Eduardo con la cabeza hacia el otro extremo del comedor, donde Aurelia solo ahora se fijó en 2 hombres que permanecían en las sombras. Esperando instrucciones. Fernando Peixoto y Benedicto Morales eran empleados de Eduardo desde hacía mucho tiempo y realizaban los trabajos más delicados. Fernando, un hombre alto con porte militar y una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha, asintió a Aurelia. Su compañero, Benedicto, más joven y en mejor forma física, con fríos ojos azules, inclinó la cabeza en silencio a modo de saludo. Aurelia conocía a esos hombres desde la infancia y siempre les había tenido un poco de miedo. No porque pudieran hacerle daño, al contrario, eran ilimitadamente leales a la familia Valenzuela, sino por el aura de peligro tranquilo y contenido que los rodeaba. «Nos vamos dentro de 1 hora», anunció Eduardo, dejando a un lado el periódico. «¿Tienes una dirección, Aurelia?».
Ella sacó en silencio del bolso un papel con la dirección de la villa y se lo entregó a su padre. Este buscó rápidamente la información y le entregó el papel a Fernando. «Haz un reconocimiento», ordenó. «Tenemos que saber quién está en la casa, si hay guardias, todas las entradas y salidas». Fernando asintió y salió del comedor con Benedict. Aurelia desvió la mirada hacia su padre. «¿Es esto realmente necesario?», preguntó. «¿Tanta preparación?». Eduardo se encogió de hombros. «Es mejor estar preparado para todo», respondió. «Su marido nos robó una gran suma de dinero. No sabemos de qué más es capaz». Aurelia no discutió. Se sentía desolada, como si las emociones que habían bullido en su interior durante los últimos días se hubieran consumido, dejando solo cenizas y cenizas. Después del desayuno, esperaron el regreso de Fernando y Benedicto. Aurelia intentó trabajar, revisar el correo, responder a los mensajes, preparar un informe para el Consejo de Administración, pero no dejaba de pensar en su próxima cita con Rodrigo. ¿Qué le diría? ¿Cómo miraría a los ojos al hombre que había traicionado su confianza? Y lo más importante, ¿cómo acabaría todo? Por fin regresaron Fernando y Benedicto. Informaron de que Rodrigo, su amante y 2 peones que estaban instalando muebles estaban en la casa. No hay guardias y la zona está vallada, pero la valla es fácilmente franqueable. Rodrigo y Dorotea parecen estar ocupados instalando su nuevo hogar. «Se les ve felices», añadió Fernando, con una rápida mirada a Aurelia. «Celebrando una fiesta de inauguración». La frase resonó dolorosamente en el corazón de Aurelia. Mientras ella sufría, despierta por las noches, tratando de encontrar una salida a una situación crítica, Rodrigo disfrutaba de su nueva vida con su joven amante, sin pensar siquiera en las consecuencias de sus actos. «Perfecto», dijo Eduardo. «El factor sorpresa está de nuestro lado. Vámonos». Salieron en 2 coches. El primero con Eduardo, Aurelia y el chofer. El segundo con Fernando y Benedicto. La lluvia se intensificó hasta convertirse en un aguacero. Los chorros de agua tamborileaban sobre el techo del coche, creando un ruido monótono que les daba sueño. Aurelia miraba por la ventanilla el paisaje borroso, sintiéndose extrañamente tranquila. Era como si todo aquello no le ocurriera a ella, sino a otra persona, y ella no fuera más que una mera espectadora. El trayecto hasta Esmeralda Gardens duró unos 40 minutos. A pesar del chaparrón, el barrio de lujo tenía un aspecto impresionante. Jardines cuidados, villas señoriales, calles perfectamente limpias. Un mundo en el que no parecía haber lugar para los problemas y las penurias. Un mundo que Rodrigo había anhelado y al que había llegado a costa de la traición. Se detuvieron ante la puerta de la villa número 17. El moderno edificio encalado que Aurelia había visto ayer, hoy, bajo el cielo gris y bajo los torrentes de lluvia, parecía tan frío y antipático como una fortaleza. «Espere aquí», dijo Eduardo al conductor y bajó del coche. Aurelia le siguió. Fernando y Benedicto ya estaban cerca, impertérritos a pesar de la lluvia que empapó sus ropas al instante. Eduardo pulsó el botón del interfono de la puerta. Tras una breve pausa, se oyó la voz de Rodrigo. «¿Quién es?» «Abra, Monteiro», dijo Eduardo en un tono que no implicaba ninguna negativa. «Tenemos que hablar». Hubo un silencio, luego una vacilación. «Señor Valenzuela, ¿qué está...?» «Abra o entraremos nosotros», le interrumpió Eduardo. «Y créame, no le gustará cómo lo haremos». Hubo silencio durante unos segundos más, y luego la puerta empezó a abrirse lentamente. Eduardo hizo un gesto con la cabeza a Fernando y Benedicto, y estos avanzaron rápidamente, inspeccionando la zona. Aurelia y su padre los siguieron por el camino empedrado que conducía a la puerta principal. Rodrigo los esperaba en el porche. Con su ropa casera, una camiseta y unos vaqueros, el pelo revuelto y una expresión mezcla de miedo y desconcierto en el rostro, no parecía tan seguro de sí mismo como ayer. Detrás de él, en la penumbra del pasillo, se distinguía la figura de Dorotea. «¿Aurelia?», dijo Rodrigo, ignorando a los demás. «¿Qué ocurre?». Aurelia no contestó. Miró al hombre que una vez había amado y no pudo creer que fuera el mismo Rodrigo con el que había vivido 7 años. Ahora se enfrentaba a un hombre extraño y desconocido del que solo quería una cosa: devolver el dinero robado y no volver a verle nunca más. «Creo que será mejor que hablemos dentro», dijo Eduardo señalando la puerta. «A menos, claro, que quieras que tus nuevos vecinos presencien nuestra conversación». Rodrigo dudó.
pero luego se hizo a un lado y les permitió entrar en la casa. Fernando y Benito entraron primero, evaluando rápidamente la situación. Aurelia y Eduardo les siguieron. El interior de la villa era aún más impresionante que el exterior. Un amplio vestíbulo con suelos de mármol, una escalera de caracol que conducía al primer piso, ventanas panorámicas con vistas al océano. Había cajas y muebles por todas partes, signos evidentes de una mudanza reciente. Dorotea retrocedió al ver a los huéspedes no invitados. Llevaba un sencillo vestido de verano y el pelo largo y negro recogido en un moño informal. Sin maquillaje parecía más joven y vulnerable que en las fotografías del detective. ¿Quiénes son estas personas, Rodrigo?, preguntó en voz baja, mirando con recelo a Fernando y Benedicto, que, sin mediar palabra, se apostaron en la puerta. «Este es mi suegro», respondió Rodrigo, tratando de mantener la calma. «Y mi mujer». Dorotea se puso pálida y miró a Aurelia con una expresión mezcla de miedo y culpa. «¿Esposa?», repitió. «Pero si dijiste que te ibas a divorciar...» «Ya hablaremos más tarde de nuestros asuntos familiares», la interrumpió Rodrigo. «Ahora, por favor, sube». Dorotea asintió aliviada y se dirigió rápidamente hacia las escaleras, procurando no mirar a los invitados. Cuando la perdió de vista, Rodrigo se volvió hacia Eduardo y Aurelia. «¿A qué debo esta visita?», preguntó, intentando parecer seguro, pero le temblaba la voz. «Ya sabes por qué estamos aquí», contestó Eduardo, recorriendo con la mirada el lujoso mobiliario. «Es una casa preciosa. Debe de haber costado una fortuna». Rodrigo cruzó los brazos sobre el pecho. «Esto no es asunto tuyo», dijo. «Si has venido a acusarme de engañar a Aurelia, puedes marcharte. Esto es entre nosotros dos». Eduardo soltó una carcajada seca y desagradable. «Tu traición no me interesa», dijo. «Me interesan los $750,000 que robaste de la cuenta de mi hija». Rodrigo se puso tenso, miró rápidamente a Aurelia y luego a Eduardo. «Yo no he robado nada», objetó. «Tenemos cuentas conjuntas. Tenía todo el derecho a...» «No tenías derecho», lo interrumpió Aurelia, rompiendo por fin el silencio. «Ese dinero no era mío, Rodrigo. Era de mi padre. Lo había ingresado temporalmente en mi cuenta por una transacción comercial». La cara de Rodrigo cambió. Sus ojos brillaron con comprensión. ¿Y algo más? ¿Miedo? «No lo sabía», murmuró. «Creía que era tu dinero, nuestro dinero». «¿Y eso justifica que lo robes?», preguntó Aurelia con amargura. «¿Que pensabas que me estabas robando a mí y no a mi padre?». Rodrigo respiró hondo, como reuniendo fuerzas. «Yo no lo considero robar», dijo enderezándose. «Me merecía ese dinero. 7 años viví a la sombra de tu padre, soportando su desprecio, sus constantes insinuaciones de que no te merecía. 7 años construyendo mi negocio de la nada, sin su ayuda, sin sus contactos. Y tú siempre elegiste su lado, Aurelia. Siempre fuiste la hija de Eduardo Valenzuela, no la mujer de Rodrigo Monteiro». Aurelia lo miró asombrada. ¿De verdad veía así su matrimonio? ¿Como una lucha interminable por su lealtad? «No importa», dijo Eduardo perdiendo la paciencia. «Has cogido un dinero que no te pertenecía y te lo has gastado en esta casa. Ahora tienes 2 opciones, devolverlo inmediatamente o atenerte a las consecuencias». Rodrigo sonrió y había algo peligroso, casi demencial en sus ojos. «¿Consecuencias?», repitió. «¿Qué va a hacer, señor Valenzuela? ¿Demandarme? Ah, pero no puede hacer eso, ¿verdad? Porque entonces tendría que explicar el origen del dinero. Y mi suposición es que no es exactamente legal». Eduardo dio un paso adelante, con la cara contorsionada por la ira. «Estás jugando con fuego, muchacho», dijo en voz baja. «Fuego muy peligroso». Rodrigo no retrocedió. Parecía disfrutar de la situación, de la oportunidad de decir por fin lo que llevaba años diciendo. «¿Sabes qué es lo gracioso?», dijo, volviéndose hacia Aurelia. «Nunca pensé utilizar ese dinero. Ni siquiera sabía que estaba en tu cuenta hasta que comprobé el saldo hace una semana. Fue un impulso, ¿sabes? Una decisión repentina. Pensé, ¿por qué no tomar lo que merezco? ¿Por qué no empezar una nueva vida, verdad?». Aurelia sintió que la ira se acumulaba en su interior, desplazando todas las demás emociones. «No te mereces nada», dijo cincelando cada palabra. «Me has mentido, me has engañado y ahora me has robado. ¿Y crees que tienes derecho a algún tipo de compensación?». «¿Compensación por qué?». Se oyó una voz en el piso de arriba. Dorotea estaba en lo alto de la escalera, obviamente escuchando la conversación. «Rodrigo, ¿de qué está hablando?».
Rodrigo la miró molesto. «Te he dicho que te quedes arriba», dijo bruscamente. «Quiero saber qué está pasando», insistió Dorotea, bajando lentamente las escaleras. «¿De qué dinero están hablando?» Aurelia se volvió hacia ella. «Tu preciosa casa nueva», dijo con fría furia. «Se compró con dinero robado, dinero que mi marido sacó de mi cuenta sin autorización, dinero que en realidad pertenece a mi padre». Dorotea se quedó paralizada, sorprendida. Desvió la mirada hacia Rodrigo. «¿Es cierto?», preguntó en voz baja. «¿Robaste el dinero para comprarnos una casa?» «No, no lo he robado», exclamó Rodrigo, que empezaba a perder el control. «Era nuestro dinero común. No puede aceptar que te eligiera a ti antes que a ella. Era demasiado». Aurelia dio un paso adelante y abofeteó a Rodrigo en la cara con tanta fuerza que éste retrocedió. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. «Nunca más», dijo Aurelia con voz temblorosa por la rabia, «nunca más te atrevas a mentir sobre nosotros. No la amaba a ella antes que a mí. Me traicionaste con ella. Me mentiste durante meses. Y cuando descubrí la verdad, me robaste el dinero para comprarle una casa. Una casa, Rodrigo, por $750,000. Rodrigo se frotó la mejilla, que empezaba a mostrar la marca del golpe. Había un destello de incertidumbre en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. «No importa lo que pienses», dijo. «La casa ya está comprada. El dinero ya está gastado. ¿Qué vais a hacer? ¿Quitárnosla?» «Eso es exactamente lo que vamos a hacer», asintió Eduardo. «Y no solo la casa». Hizo una señal a Fernando y Benedicto, y estos se adelantaron sincronizadamente. Aurelia vio que Rodrigo se ponía tenso. Un aire de amenaza flotaba de pronto en la habitación. «Papá», Aurelia empezó, pero Eduardo la detuvo con un gesto. «Me has robado una gran suma de dinero», dijo, volviéndose hacia Rodrigo. «Dinero que necesito para una transacción importante. Si no me lo devuelves en 24 horas, mi empresa sufrirá graves pérdidas. No permitiré que eso ocurra». «¿Qué sugieres?», preguntó Rodrigo. Su voz sonaba menos segura. «No tengo tanto dinero en efectivo». «Tienes esta casa», replicó Eduardo. «Se venderá para pagar mi deuda». Fernando sacó una carpeta de papeles del bolsillo de la chaqueta y se la entregó a Eduardo. La abrió y sacó varios documentos. «La escritura de donación de la casa», explicó colocando los papeles sobre la mesa. «Ya está todo preparado. Solo tienes que firmarlo». Rodrigo miró los documentos con la expresión de un hombre atrapado. Se dio cuenta de que no tenía elección. Eduardo Valenzuela era un hombre demasiado poderoso para desafiarlo, sobre todo cuando tenía detrás a gente como Fernando y Benedicto. «¿Y si me niego?», preguntó, más por terquedad que por verdadera intención de resistirse. Eduardo sonrió, pero su sonrisa no afectó a sus ojos. «Entonces pasaremos a métodos de persuasión menos agradables», dijo. «Y créeme, no te gustará». Rodrigo desvió la mirada hacia Aurelia, como si buscara en ella apoyo o al menos comprensión. Pero ella lo miró fríamente, sin una sombra de simpatía. En aquel momento sí que era la hija de su padre, dura, pragmática, implacable ante la traición. «Dame un bolígrafo», dijo finalmente Rodrigo, admitiendo su derrota. Se hizo un silencio opresivo en la habitación mientras firmaba los papeles. Dorotea miraba con expresión de horror e incomprensión. Su sueño de una vida lujosa en esta casa se desmoronaba ante sus ojos, convirtiéndose en una pesadilla. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja cuando Rodrigo dejó la pluma y estampó la última firma. «¿A dónde vamos?». Eduardo, que recogía los documentos firmados, ni siquiera la miró. «No es mi problema», respondió. «Tenéis 24 horas para desalojar la casa». Rodrigo levantó la cabeza. Sus ojos ardían de ira mezclada con humillación. «Siempre has querido esto, ¿verdad?», preguntó a Eduardo. «Destruirme, demostrar que no soy digno de tu hija». Eduardo metió con calma los documentos en una carpeta y se la entregó a Fernando. «Te has destruido a ti mismo, muchacho», dijo. «Por tu estupidez y codicia, solo he acelerado lo inevitable». Se volvió hacia Aurelia. «Hemos terminado aquí», dijo. «Vámonos». Aurelia lanzó una última mirada a Rodrigo, el hombre con el que iba a pasar el resto de su vida, el hombre con el que quería tener hijos. Ahora le parecía un completo extraño, y se sintió aliviada. Extraño, pero sí, aliviada de que todo hubiera terminado, de que ya no tuviera que fingir que todo iba bien. «Adiós, Rodrigo», dijo en voz baja. Él no respondió, solo la miró con una expresión que ella no supo leer. Tal vez era odio, tal vez arrepentimiento.
Tal vez algo más que ella ya no quería saber. Salieron de la casa bajo la llovizna. Fernando y Benedicto iban delante, Eduardo y Aurelia detrás. Nadie dijo nada hasta que subieron al coche y salieron por la puerta. La mañana siguiente llegó demasiado deprisa. Aurelia se despertó en su antigua habitación de la casa paterna con unos golpes insistentes en la puerta. Se esforzó por abrir los pesados párpados, destrozada tras una noche de insomnio. Los pensamientos sobre el enfrentamiento de la noche anterior con Rodrigo la habían mantenido despierta hasta el amanecer. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía ante ella, pálido, con los ojos ardiendo de humillación y rabia. «Señora Aurelia», se oyó la voz apagada de María desde la puerta. «Tu padre te pide que bajes a desayunar. Dice que es un día importante». Aurelia respondió en voz baja que no tardaría en bajar y se sentó en el borde de la cama. La luz del sol que se colaba por los huecos de las pesadas cortinas le parecía inoportuna para su estado de ánimo. Se frotó las sienes, tratando de ordenar sus pensamientos. Ayer, tras regresar de la villa, ella y su padre habían hablado de los pasos a seguir. Eduardo había insistido en que, para resolver del todo la situación, Rodrigo debía rehacer no solo la casa, sino también el restaurante. «Debemos darle una lección», dijo con fría determinación en la voz. «Cuando robas a la familia Valenzuela, tienes que estar preparado para perderlo todo». Aurelia no le importó. Después de todo lo que había pasado, después de la doble traición, estaba dispuesta a dejar que su padre actuara como le pareciera. Tal vez estuviera mal, pero el dolor emocional embotaba las dudas morales. Se levantó lentamente de la cama y se acercó a la ventana. Abrió las cortinas y entrecerró los ojos un momento para protegerse de la luz. El día prometía ser caluroso y despejado, típico de esta época del año en Brasil. En el camino de entrada vio dos coches, el sedán negro de su padre y otro menos llamativo en el que probablemente habían llegado Fernando y Benedicto. Aurelia se dirigió al baño. La ducha fría le ayudó a despejarse un poco, pero no consiguió eliminar la pesadez de su alma. Miró largamente su reflejo en el espejo, rostro pálido, ojeras, labios tensos. ¿Quién era esta mujer? ¿Se habría reconocido hace una semana? Vestida con un estricto traje de negocios azul oscuro, Aurelia bajó al comedor. Eduardo, Fernando y Benedicto ya estaban allí, inclinados sobre unos papeles extendidos sobre la mesa. Al verla aparecer, los tres se enderezaron. «Buenos días, hija», la saludó Eduardo, señalando el asiento vacío a su lado. «Siéntate. Tenemos que discutir los detalles de la visita de hoy». Aurelia asintió en silencio y se sentó a la mesa. María le puso inmediatamente delante una taza de café cargado y un plato de fruta. No tenía apetito, pero se obligó a beber el café. Hoy necesitaría fuerzas. «Nos vamos dentro de una hora», dijo Eduardo, recogiendo los papeles en una pila ordenada. Fernando ya se había enterado de que Rodrigo estaba en el restaurante. Sería mejor pillarle allí, en un lugar público donde sea improbable que monte una escena. «¿Y si lo hace?», preguntó Aurelia, levantando la vista de su taza. Eduardo intercambió rápidas miradas con Fernando. «Entonces tenemos un plan B», dijo con evasivas. «Pero no llegaremos a eso. Rodrigo no es tonto, sabe que le convendría aceptar nuestras condiciones». Aurelia miró a Benedict, que permanecía en silencio junto a la ventana. Su figura maciza y su rostro impenetrable le inspiraban una ansiedad inexplicable. Sabía que su padre nunca había recurrido a la violencia directa, prefiriendo métodos de presión más sutiles, pero hoy podría haber sido diferente. No se trataba solo de negocios, sino de una traición, un insulto personal a su familia. «No quiero que le hagan daño», dijo en voz baja pero con firmeza. Eduardo enarcó una ceja. «Después de todo lo que ha hecho, ¿aún lo defiendes?» «No lo estoy protegiendo», replicó Aurelia. «Me protejo a mí misma. No quiero vivir con la idea de que alguien ha sufrido físicamente por mi culpa, por muy traidor que fuera». Eduardo miró a su hija pensativo y luego asintió. «De acuerdo», aceptó. «Nada de maltrato físico grave. Pero si se resiste, tenemos que ser persuasivos». Aurelia comprendió que era lo mejor que podía hacer. Terminó su café y se levantó de la mesa. «Estaré lista en 15 minutos», dijo, y se dirigió a su habitación para ordenar sus pensamientos antes de la confrontación decisiva. Exactamente una hora después, estaban en camino. Eduardo y Aurelia viajaron en un coche. Fernando y Benedicto le siguieron en el segundo. El trayecto hasta el restaurante de Rodrigo duró unos 20 minutos.
Aurelia permaneció en silencio durante todo el trayecto, mirando por la ventanilla las calles de su ciudad natal. Eduardo no rompió el silencio, sumido en sus propios pensamientos. El restaurante Quinta do Mar estaba situado en el casco antiguo de la ciudad, en un bonito edificio colonial con una terraza que daba a la plaza. Rodrigo lo había abierto hacía 5 años, invirtiendo todos sus ahorros y pidiendo un préstamo. Los 2 primeros años habían sido duros, pero luego las cosas habían mejorado, y el restaurante se había convertido en uno de los más populares de la ciudad. Aurelia recordaba cuánto esfuerzo y energía había puesto Rodrigo en este proyecto, lo orgulloso que estaba de cada comentario positivo, de cada nuevo cliente. Era su sueño, su creación, y ahora podía perderlo todo por una imprudencia. Aparcaron delante del restaurante. Era pleno día y la terraza estaba llena de clientes que disfrutaban de su almuerzo a la sombra de grandes sombrillas. Aurelia notó que le temblaban ligeramente las manos y las cerró en un puño, intentando serenarse. ¿Estás preparada?, le preguntó Eduardo, observándola. Ella asintió, sin confiar en su voz. Salieron del coche y se les unieron Fernando y Benedicto. «Está adentro», informó Fernando. «En su despacho. Hay un hombre con él, parece un abogado». Eduardo sonrió. «Así que nos espera». «Bien, eso facilitará las negociaciones». Entraron en el restaurante por la puerta principal. El maitre, al reconocer a Aurelia, se inclinó respetuosamente. «Señora Monteiro», comenzó, pero Aurelia lo interrumpió. «Quiero ver a mi marido. ¿Está en su estudio?» El maître asintió, ligeramente avergonzado. «Sí, señora, pero ha pedido que no se le moleste. Tiene una reunión importante». «No hay problema», intervino Eduardo. «Nosotros somos esa reunión importante». El maitre, reconociendo al poderoso hombre de negocios, no se atrevió a objetar y se limitó a señalar en dirección al despacho de Rodrigo. Atravesaron el vestíbulo elegantemente decorado del restaurante, pasando junto a mesas con clientes que les devolvían la mirada con curiosidad. Aurelia se sintió incómoda ante aquellas miradas, pero trató de mantener una expresión tranquila en el rostro. El despacho de Rodrigo estaba al fondo del restaurante. Eduardo abrió la puerta sin llamar y entraron. Rodrigo estaba sentado ante un escritorio. Frente a él había un hombre de mediana edad con un traje austero y algunos papeles extendidos frente a él. Ambos se pusieron en pie de un salto al ver a los inesperados invitados. «¿Pero qué?», empezó Rodrigo, pero se detuvo al ver entrar a Fernando y Benedicto, seguidos de Eduardo y Aurelia. «Señor Monteiro», dijo Eduardo con frialdad, «espero que no hayamos interferido demasiado en sus negociaciones comerciales». El hombre del traje parecía confuso y asustado. «Soy el abogado del señor Monteiro», se presentó, tratando de mantener la calma profesional. «¿Puedo preguntar de qué se trata?» «Se trata», respondió Eduardo acercándose a la mesa, «de que su cliente me robó $750,000. Y estamos aquí para hablar de una indemnización». El abogado se puso pálido y miró a Rodrigo. «¿Es cierto?», preguntó en voz baja. Rodrigo apretó los dientes. «Es más complicado de lo que parece, Marcos», respondió. «Yo no he robado dinero. Fue una situación familiar». «¿Una situación familiar?», repitió Eduardo con sarcasmo. «¿Así es como lo llamas ahora? Robaste dinero de la cuenta de mi hija y compraste una casa para tu amante, y ahora intentas evitar las consecuencias». Marcos parecía cada vez más preocupado. «Señor Monteiro, si esto es verdad, la situación es muy grave», dijo mientras recogía sus papeles. «No estoy seguro de poder representar sus intereses en este caso». «No se vaya», dijo Rodrigo rápidamente, agarrando el brazo del abogado. «Te necesito aquí, como testigo, aunque solo sea por eso». Marcos vaciló, pasando la mirada de Rodrigo a Eduardo y viceversa. «Está bien», decidió al fin. «Me quedaré, pero solo como observador». Eduardo asintió a Fernando y cerró la puerta del despacho. Benedicto estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados sobre el pecho, una advertencia silenciosa contra cualquier intento de salir de la habitación. «Ayer», comenzó Eduardo sentándose en la silla frente a Rodrigo, «firmasteis los documentos para el traspaso de la villa. Hoy vamos a ultimar lo del restaurante». Rodrigo se puso aún más pálido. «¿El restaurante?», volvió a preguntar. «Pero si solo hemos acordado la casa». «No hemos acordado nada», dijo Eduardo. «Me robasteis dinero y ahora tenéis que devolvérmelo. Completamente».
Rodrigo volvió la mirada hacia Aurelia, que permanecía en silencio junto a su padre. Aurelia, se dirigió a ella con una nota de desesperación en la voz. No puedes dejar que se lleve el restaurante. ¿Sabes cuánto esfuerzo he puesto en él? Es todo lo que tengo. Aurelia miró a su marido sin expresión, aunque en su interior se agitaban sentimientos contradictorios. Una parte de ella quería proteger a Rodrigo, recordarle a su padre que la casa ya compensaba la mayor parte del dinero robado. Pero la otra parte, la que aún sentía el agudo dolor de la traición, no veía motivos para la piedad. Deberías haberlo pensado antes de robar y mentir, dijo al fin. Antes de destruir nuestra familia por ella. Rodrigo bajó la cabeza, dándose cuenta de que había perdido la batalla antes de empezar. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó sordamente. Eduardo sacó unos documentos perfectamente doblados del bolsillo interior de su chaqueta y los extendió sobre la mesa. El traspaso de la propiedad del restaurante Quinta Domar a Valenzuela Enterprises, explicó. Ya está todo preparado, solo falta tu firma. Marcos se inclinó para mirar los documentos. ¿Es legal?, preguntó Rodrigo a su abogado. Marcos examinó los papeles y asintió lentamente. Desde el punto de vista legal, sí, los documentos están en regla, pero debo advertirte de que, si los firmas bajo coacción o amenazas, más adelante podrás impugnar el acuerdo ante los tribunales. ¿Cuánto tardará?, preguntó Eduardo. ¿Un litigio? ¿Un año? ¿2? Mientras tanto, el restaurante estará cerrado, su reputación arruinada, sus clientes se irán. Y lo que es peor, todo el mundo se enteraría de que el dueño era un ladrón que le había robado dinero a su mujer. Marcos palideció al darse cuenta de la implicación. Solo estoy informando a mi cliente de sus derechos, dijo. Y tienes razón, asintió Eduardo. Y yo le informo de las consecuencias. Firma los papeles, Rodrigo, y cerraremos este asunto aquí y ahora. Sin tribunales, sin escándalos públicos. Puedes irte y empezar de nuevo. En otra ciudad, por supuesto. Rodrigo se sentó con la cabeza gacha, los hombros caídos. Parecía roto, derrotado. Aurelia sintió una punzada de compasión, pero la reprimió rápidamente. Se había roto demasiado, se había perdido demasiada confianza. Muy bien, dijo por fin Rodrigo. Firmaré, pero con una condición. Eduardo enarcó una ceja. No estás en posición de poner condiciones. Quiero hablar con Aurelia, insistió Rodrigo. A solas, 5 minutos, nada más. Eduardo iba a negarse, pero Aurelia le puso la mano en el hombro. Estoy de acuerdo, dijo ella. 5 minutos. Eduardo apretó los labios a regañadientes, pero asintió. Estaremos en la puerta, dijo poniéndose en pie. Fernando, Benedicto, el abogado, todos fuera. Marcos fue el primero en dirigirse a la puerta, claramente satisfecho por la oportunidad de abandonar el tenso ambiente del despacho. Fernando y Benedicto le siguieron, y Eduardo se quedó en la puerta para lanzar una mirada de advertencia a Rodrigo. 5 minutos, repitió, y cerró la puerta tras de sí. Aurelia se quedó sola con su marido. En el estudio reinaba el silencio, solo interrumpido por el sonido sordo del restaurante detrás de la pared. Rodrigo la miraba con una expresión que ella no podía leer, una mezcla de rabia, arrepentimiento y algo más profundo. ¿A qué viene todo esto?, preguntó Aurelia rompiendo el silencio. ¿Por qué robaste el dinero? ¿No te diste cuenta de que lo descubriría? Rodrigo se encogió de hombros. No lo pensé, admitió. Cuando vi la cantidad que había en la cuenta, fue como una señal, una oportunidad de empezar una nueva vida, la vida que siempre quise, sin la sombra de tu padre sobre cada una de mis decisiones. Podrías haberte marchado sin más, comentó Aurelia. Decir que ya no me querías, que habías conocido a otra persona. Habría sido doloroso, pero sincero. En lugar de eso, elegiste mentir y robar. Rodrigo sonrió con amargura. ¿Y marcharme con qué? ¿Con mi sueldo del restaurante? ¿Con lo poco que había conseguido ahorrar? Quería darle a Dorotea lo que se merecía, lo que siempre ha tenido gracias a su padre. Aurelia negó con la cabeza. ¿De eso se trata? ¿De envidia? ¿Robaste porque tenías envidia de mi familia? Envidia no, replicó Rodrigo. Orgullo. Quería demostrar que podía mantener a la mujer que amo tanto como a tu padre. Quería que entendieras lo que era perder lo más preciado. Lo entiendo, dijo Aurelia en voz baja. Perdí al marido que amaba, la familia con la que soñaba, la confianza en el hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida. Rodrigo guardó silencio, evitando mirarla. Finalmente preguntó, ¿de verdad vas a dejar que se haga cargo del restaurante?
Ya sabes cuánto trabajo puse en él. Y realmente robaste $750,000 para comprarle una casa a tu amante, replicó Aurelia. Toda elección tiene consecuencias, Rodrigo. Golpeó la mesa con el puño y Aurelia retrocedió. Todo es cuestión de dinero, ¿no? Exclamó. Contigo, Valenzuela, siempre se trata de dinero y poder. No, respondió Aurelia con calma. Se trata de respeto, de confianza, de lealtad. Todas las cosas que has pisoteado. Rodrigo respiró hondo, tratando de calmarse. Te quería, Aurelia, dijo en voz baja. A mi manera, pero te quería. Solo que en algún momento algo se rompió. Te involucraste cada vez más en los negocios de tu padre, cada vez pasabas menos tiempo en casa. Y entonces apareció Dorotea. Ella escuchó, comprendió, apoyó. No, le interrumpió Aurelia. No intentes echarme la culpa a mí. Tomaste una decisión, Rodrigo, muchas elecciones, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Miró el reloj. Se te han acabado los 5 minutos, dijo, dirigiéndose a la puerta. ¿Firmarás los papeles? Rodrigo la miró durante un largo rato y luego asintió lentamente. No tengo elección, ¿verdad? Aurelia abrió la puerta e hizo un gesto a los demás para que regresaran. Eduardo se dio cuenta enseguida, por la expresión de su cara, de que la conversación no había cambiado la situación. Entonces, dijo acercándose a la mesa, ¿estáis listos para firmar? Rodrigo miró los documentos que tenía delante. Su mano buscó el bolígrafo, pero se detuvo. ¿Y si me niego?, preguntó, levantando de pronto la cabeza. En sus ojos brilló un desafío, la última chispa de resistencia. Eduardo suspiró, como cansado de caprichos infantiles. «Fernando», llamó en voz baja. Fernando se adelantó y puso la mano en el hombro de Rodrigo. El apretón era firme, casi doloroso. «Señor Monteiro», dijo con calma, «usted es un hombre inteligente. Se da cuenta de que en algunas situaciones no hay opciones. Esta es una de ellas». Rodrigo intentó soltar la mano, pero el agarre se fortaleció. «Quítame las manos de encima», gritó. «No firmaré bajo amenaza de violencia física». Benedicto se adelantó y su enorme figura se cernió sobre la mesa. El abogado Marcos se retiró hacia la pared, sin querer verse involucrado en el conflicto. «Rodrigo», intervino Aurelia al ver que la situación iba en aumento. «Por favor, no compliques las cosas, limítate a firmar los papeles». «No», exclamó Rodrigo, poniéndose en pie de un salto. «No dejaré que me lo quites todo. Este restaurante es mi vida. Lo construí desde cero, sin la ayuda de tu padre. Es lo único que me queda». Fernando miró a Eduardo, recibió una leve inclinación de cabeza y giró bruscamente a Rodrigo, inmovilizándolo contra la pared. Benito se puso inmediatamente a su lado, bloqueando cualquier posibilidad de resistencia. «Suéltame», gritó Rodrigo, tratando de liberarse. «Esto es ilegal. Marcos, haz algo». El abogado, blanco como el papel, negó con la cabeza. «Ya, prefiero esperar fuera», murmuró y salió rápidamente del despacho. «Cobarde», gritó Rodrigo tras él. Fernando volvió la cabeza hacia Eduardo, esperando nuevas instrucciones. «Aquí no», dijo Eduardo, señalando la puerta que daba a la trastienda. «Allí no habrá ojos de más». Fernando y Benedicto arrastraron al testarudo Rodrigo hacia la puerta. Aurelia sintió que la ansiedad crecía en su interior. «Papá», empezó a decir, pero Eduardo la detuvo con un gesto. «No te metas, hija», dijo. «A veces los hombres necesitan hablar de hombre a hombre». La puerta de la trastienda se cerró, aislando a Rodrigo, Fernando y Benedicto del resto del mundo. Eduardo se sentó en una silla y sacó tranquilamente un puro. Aunque no lo encendió, solo lo hizo girar entre sus dedos. Una vieja costumbre en los momentos de espera. Aurelia se quedó junto a la ventana, sintiéndose infinitamente cansada. No quería pensar en lo que ocurría tras la puerta cerrada. No quería oír los sonidos apagados que provenían de allí. Una parte de ella quería intervenir, detenerlo, decirle a su padre que había ido demasiado lejos. Pero la otra parte, la más pragmática, se dio cuenta de que era la única manera de cerrar rápida y definitivamente ese capítulo de su vida. Tras unos minutos que parecieron una eternidad, la puerta se abrió. Fernando salió primero, seguido de Benito, sosteniendo a Rodrigo bajo el brazo. Rodrigo tenía la cara pálida, un moratón en el pómulo y le resumaba sangre del labio partido. Pero lo que más impresionó a Aurelia fueron sus ojos, apagados, sin vida, llenos de derrota. Benedicto le ayudó a sentarse en una silla. Rodrigo no opuso resistencia.
como si las fuerzas le hubieran abandonado. Fernando le puso los papeles delante y le tendió una pluma. «Firme, señor Monteiro», dijo con calma, sin ira ni triunfo. «Y aquí terminamos». Rodrigo cogió la pluma con mano temblorosa y, sin mirar los papeles, los firmó donde Fernando le indicaba. Todo su ser irradiaba derrota. Rodrigo estampó la última firma con mano temblorosa y dejó la pluma a un lado. Por un momento, hubo un silencio absoluto en el despacho. Eduardo revisó cuidadosamente todos los documentos, los dobló ordenadamente y los guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. «Ya está», dijo satisfecho. «Ya puedes irte, Monteiro. Y recuerda que ya no hay sitio para ti en esta ciudad». Rodrigo se levantó lentamente de la silla. Su rostro, contorsionado por el dolor y la humillación, se volvió por un segundo hacia Aurelia. «Espero que estés satisfecha», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Tú y tu padre sois dignos el uno del otro». Sin esperar respuesta, se dirigió a la puerta. Su andar era inseguro, sus hombros caídos. Un hombre que lo había perdido todo en un instante. Ni siquiera se dio la vuelta al salir de la oficina, del restaurante que ayer había sido el centro de su vida y de su orgullo. Aurelia le siguió con la mirada, sintiendo un extraño vacío en su interior. Ni la alegría de la victoria, ni el alivio, ni siquiera la satisfacción de la justicia restaurada. Solo pesadez y cansancio. «Ven, hija mía», dijo Eduardo, tocándole el hombro. «Aquí no hay nada más que hacer». Salieron del restaurante a la luminosa tarde. El sol cegaba sus ojos, y el aire estaba lleno de los olores de la ciudad. Polvo, gases de escape, los aromas de la comida de los cafés cercanos. Un día normal, con sus preocupaciones y alegrías habituales, como si no hubiera pasado nada, como si la vida de alguien no se hubiera arruinado hace unos minutos. En el coche, Aurelia se permitió reclinarse y cerrar los ojos. El dolor de cabeza que la había atormentado durante todo el día se intensificó, palpitándole en las sienes. «Se acabó», dijo Eduardo sentándose a su lado. «El dinero volverá a nosotros, incluso con algún beneficio. La casa y el restaurante valen más que la cantidad que robó». Aurelia asintió sin abrir los ojos. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora la vida sigue», contestó Eduardo con sencillez. «Tienes un trabajo, una familia, un futuro». Y él tuvo lo que se merecía. El conductor se alejó y el coche rodó suavemente por las calles de Vilanova. Aurelia miró por la ventanilla a la ciudad, tan familiar y tan ajena. Los 7 años de su vida con Rodrigo habían quedado atrás, como un sueño del que por fin había despertado. Por delante quedaba lo desconocido, el divorcio, la soledad, el largo camino hacia la curación. Pero ahora mismo, en este momento, solo quería volver a casa, a la paz y la tranquilidad, para entender lo que había pasado y averiguar qué hacer a partir de ahora. El coche giró hacia la carretera que llevaba a la casa de Eduardo. Aurelia sabía que se quedaría allí un tiempo, hasta que estuviera preparada para volver a su casa, que ahora era solo suya. Como si leyera sus pensamientos, Eduardo le cogió la mano y se la apretó suavemente. «Todo va a salir bien, hija», le dijo. «Eres fuerte, lo superarás». Aurelia no contestó, pero tampoco retiró la mano. Por primera vez en esta larga semana, sintió algo parecido a la paz, no felicidad ni alegría. Todavía faltaba mucho, pero al menos la ausencia del dolor agudo que la había estado desgarrando por dentro todos estos días. El coche se detuvo a las puertas de la casa de Eduardo y Aurelia se dio cuenta de que un capítulo de su vida había terminado. Aún no sabía cuál sería el siguiente, pero hoy, ahora, era suficiente.